Pues Fuenmayor amanecía hoy marcado por la violencia tras la muerte de un joven de 26 años en un suceso que todavía investiga la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a una agresión brutal ocurrida de madrugada junto a las piscinas municipales y a un posible episodio de relación de pareja. Un hombre ha sido detenido, acusado de atropellar y golpear mortalmente con un objeto contundente a la víctima. Al llegar al lugar de los hechos, la Guardia Civil localizaba en el suelo a un varón gravemente herido y a escasos metros a una mujer y a un menor. Los agentes prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en ese mismo lugar de los hechos, pero debido a la gravedad de esas heridas no se pudo hacer nada por salvar su vida. El hombre fallecido es de Portugal y residente en la capital, en Logroño, aunque pasaba tiempo en Fuenmayor. La mujer, que también resultó herida, se encuentra en el Hospital San Pedro, estable y fuera de peligro. El juez ha decretado el secreto de sumario. Bueno, pues hablaremos de este caso en la tertulia, precisamente en un día en el que conocíamos que La Rioja es la segunda comunidad con menor litigiosidad. Los jueces han resuelto cerca de 40.000 casos, lo que ha supuesto un descenso del 10% en las causas pendientes. Son algunos de los datos que arroja la memoria de la actividad judicial de 2025, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha calificado como el año del gran cambio por la implantación de esos tribunales de instancia. Ha subido un 43,7% la capacidad de resolución de Calahorra y resulta pues que nuestra pendencia ha bajado un 26%. Y en Haro ha bajado un 28%. Con lo cual quiere decir que en los tribunales de instancia su implantación en julio, ¿verdad?, no ha producido ese efecto catastrófico que todos preveían y que en algunos territorios de España se está produciendo. Bueno, pues también lo hablaremos luego en la tertulia. Vamos con otro asunto. Actualmente 92 menores viven en acogimiento familiar aquí en La Rioja, dentro de 81 familias acogedoras. Aún así, todavía hay 29 menores esperando un hogar de acogida y más de un centenar continúan en recursos residenciales o en centros de protección. El gobierno riojano reconoce que todavía faltan familias, especialmente para adolescentes, para grupos de hermanos y menores con necesidades especiales o problemas derivados de experiencias traumáticas. Bajo el lema "Un hogar lo cambia todo", esta es la campaña que estamos viendo, el Día Mundial del Acogimiento, que se celebra este 31 de mayo, pone el foco en la importancia de ofrecer referentes afectivos y estabilidad a menores que atraviesan situaciones de desamparo. Además del aumento de acogimientos y de familias interesadas, este año esta campaña quiere visibilizar también nuevas fórmulas más flexibles de colaboración familiar para acercar esta experiencia a más personas. Desde AFAR defendemos el acogimiento como medida prioritaria y principal de la protección de menores que están en desamparo. El acoger es abrir un hogar por un tiempo determinado, por el tiempo que sea necesario, ofrecer esas figuras adultas referentes a los niños, niñas y adolescentes, y también darles ese espacio que sientan como propio. Cuando hablamos de tiempo determinado necesario, estamos hablando de las modalidades de acogimiento urgente, temporal y permanente, pero también las otras modalidades más flexibles que comentaba Marta, un curso en familia, acogimiento por actividades de ocio y demás. Bueno, pues saludamos ya a Marta Gómez, directora general de Servicios Sociales. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, es una nueva campaña, ¿no?, con novedades, como hemos escuchado, que, ¿cómo se dice? Un día lo cambia todo, un hogar lo cambia todo, ¿no? Un hogar lo cambia todo y se quiere extender, ¿no?, a un ejemplo diferente de familias, que era lo que conocíamos hasta ahora, ¿no?, que estábamos escuchando. Eso es, efectivamente, la campaña de sensibilización de este año ponemos el foco en las familias colaboradoras. Son unos modelos de acogimiento familiar más flexibles que a los que ya tenemos implantados. Son unas modalidades de un curso en familia, en el que una familia puede acoger durante un curso escolar a un niño
desde septiembre hasta junio, o solo en periodos vacacionales o en fines de semana, e incluso hemos implantado una nueva modalidad para momentos puntuales de ocio. Tú puedes sacar de las viviendas de protección a un niño mayor de 7 años para llevarlo al parque, para pasar un día en el campo, un día en el monte, para llevártelo a cenar a una hamburguesa. Y eso a los niños les da un bienestar y un entorno afectivo y unos referentes que la verdad que dan muy buenos resultados para ellos. Hemos dicho al principio, hemos dado esos datos, 92 menores que viven en acogimiento familiar en La Rioja, dentro de 81 familias. Estamos hablando de estos menores, de estos 92 menores que podrían salir también de otros centros, o estos están... Los 92 son los que se encuentran en familias en acogimiento familiar. Estamos hablando de los que están en centros de... Sí, están en viviendas de protección y ahora mismo para los momentos puntuales de ocio, 29 niños con los que hemos hablado estarían encantados de que una familia los sacara a cuestiones que ellos, porque la dinámica de los recursos no lo permite, pues puedan disfrutar, como si es a ver un partido de fútbol un domingo o un fin de semana. Para ellos es una actividad fuera de lo normal y lo agradecen un montón. ¿Qué estamos hablando? ¿De 29 menores, de adolescentes? De menores entre 7 y 17 años. 7 y 17 años. Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Por qué se ve la necesidad o por qué se quiere implantar este tipo de familias de acogida diferente, familias colaboradoras? Porque son momentos que les puedes ofrecer a estos menores y que además, derivados de esos momentos, ya tenemos la experiencia que luego se pueden convertir en unos acogimientos de una duración mayor. Por ejemplo, nos contaba ayer una mamá de acogida que empezó un curso en familia con la idea únicamente de un curso escolar, porque el acogimiento familiar es un paso que da vértigo, es un paso que impone, y ahora esa menor de 16 años ya se va a quedar en acogimiento familiar permanente con esta mamá, con lo cual es un regalo de vida para ella. Bueno, hemos conocido también aquí en este programa, yo creo que no sé si fue el año pasado o así, puede ser, que conocimos el ejemplo, ¿no?, de una familia de Nájera maravillosa, ¿no?, que tiene una hija maravillosa, una más dentro de su familia y que pertenecía a este programa, ¿no?, de acogimiento familiar. ¿Por qué sigue habiendo, a pesar de que han crecido, ¿no?, las familias de acogimiento? Sí, la verdad que el trabajo que estamos haciendo, estamos viendo resultados. Y ahora, por ejemplo, desde el año 2023, que hemos estado haciendo campañas y nuestro compromiso con el acogimiento familiar ha sido siempre muy firme, se ha incrementado en más del 58% la formalización de los acogimientos. Y durante el año 2025 y ahora el 26, las solicitudes para valorar familias se han incrementado en un 166%, con lo cual vamos recogiendo los frutos de este trabajo, de estas campañas y de estos ejemplos que al final son las familias las que mejor lo pueden contar. Y esos niños que ya son mayores y que también nos cuentan que han sido acogidos y que siguen en las familias es la mayor prueba de que esto funciona y de que es un regalo de vida para ellos. Es el mejor testimonio, ¿no?, Desde luego. Que se puede dar. Bueno, ¿se está perdiendo, por lo tanto, ese miedo al acogimiento, o cuáles son las grandes dudas que tienen las familias a la hora de dar este paso? ¿Cuáles son los problemas con los que os encontráis? Pues nos encontramos lo primero con un desconocimiento y por eso insistimos tanto en las campañas y darle visibilidad. Y bueno, pues a ver cómo puede ser un niño. También tienen miedo a luego el vínculo que hayan podido crear con él, el separarse posteriormente, pero bueno, yo les transmito que desde la consejería y desde el programa de acogimiento familiar les informamos, les formamos y les acompañamos en todo el proceso para solventar cualquier duda. Hay gente, ¿no?, que todavía se confunde, ¿no?, podríamos decir, entre acogimiento y adopción, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí es un acogimiento, la familia biológica existe, se intenta promover, además, y nos lo contaba también ayer una mamá familia de acogida, que ellos, o sea, cenan en Navidad con la familia biológica, pero la familia de acogida pues le ha ayudado a esa familia biológica que no ha sido capaz o no ha tenido las herramientas suficientes para poderse hacer cargo de ese niño, de esa niña. ¿Qué pasa con esas mochilas emocionales que llevan estos niños? Algunos de ellos, no todos.
Estas mochilas emocionales hay que trabajarlas y para eso les damos apoyos, además de las prestaciones económicas que puedan ayudarles, también les apoyamos con terapia y con cualquier necesidad, porque estos niños necesitan pues una ayuda, un plus para superar esta mochila, pero si se hace con cariño y se hace bien, funciona y los resultados están ahí. Y las familias además luego te muestran tanta satisfacción de lo que han hecho y de cómo han visto evolucionar a esos niños que si no hubieran evolucionado de esa manera, que es muy gratificante. Bueno, pues seguramente habrá muchas familias que estén interesadas por conocer en detalle un poquito más de cerca cómo es este sistema. Se va a hacer una jornada, ¿no? Es una buena ocasión a lo mejor para poder acercarse a este sistema de acogimiento o a esas familias, como dices, más flexibles, ¿no? De otras situaciones que se pueden hacer cargo de estos menores. ¿Qué es lo que se va a hacer el próximo día 4, ¿no? El día 4 de junio, en el Círculo Logroñés, de 9 a 2, vamos a hacer la primera jornada de acogimiento familiar en La Rioja, que es un encuentro pionero. No se había hecho nunca, con profesionales especialistas en el acogimiento familiar. Se va a hacer también una mesa redonda en las que se van a explicar todas las modalidades, todas estas que ya existen, y estas modalidades más flexibles de simplemente familia colaboradora. Y contaremos con testimonios reales, que yo creo que es lo que más llega a las personas y de la mejor manera en la que se puede entender. Y además también va a haber una sorpresa, que va a ser la presentación de un libro que una niña acogedora ha escrito, y ahí refleja su experiencia de vida. Así que va a ser una jornada muy especial. Bueno, eso en el Círculo Logroñés el próximo día 4. ¿Qué tienen que tener las familias acogedoras y las familias colaboradoras? ¿Cualquiera puede ser o tiene que tener unos requisitos? Cualquier persona puede ser familia acogedora, de cualquier tipo de modalidad. Se hace un proceso de formación y de evaluación para una idoneidad, pero cualquier tipo de persona, cualquier tipo de familia monoparental, si tienes hijos, si no tienes hijos, cualquier persona puede ser familia acogedora, y de cualquier edad, porque hay muchas personas que, por ejemplo, que se han jubilado ahora recientemente y que creen que por tener 65 años o 60 años no pueden ser familia acogedora. Pues también. Y hay gente que bueno, la mayoría de las personas con esa edad ahora está estupendamente y también pueden hacer una labor muy gratificante además para ellos. ¿Se conoce esta fórmula de familias colaboradoras en otras regiones de España? ¿Tenéis ejemplo de cómo han funcionado? Tenemos algún ejemplo, pero muy puntual. La verdad que nos hemos lanzado a ello porque creemos que esta fórmula resulta, y el curso en familia, que es el primero que hemos implantado, ha funcionado, y las familias colaboradoras de ocio ya estamos teniendo también un impacto muy real, y bueno, pues estos chicos y estas chicas pues disfrutarán de momentos de ocio que antes, sin este tipo de fórmulas, pues no lo iban a disfrutar. ¿Qué objetivos habéis marcado? ¿Conseguir esas 29 familias en cuánto tiempo? No sé si tenéis algún objetivo. Ojalá así sea ya, y ojalá se aproveche el periodo estival, porque ahora en vacaciones pues las personas tenemos más disponibilidad, vacaciones de periodos pues que además más fáciles también de disfrutarlos, en piscina, en un día en la playa. Y ojalá esta campaña sirva para que nuestros niños y niñas del sistema de protección pues puedan pasar un tiempo de ocio y convivir con una familia y disfrutarlo. ¿Qué supone para ellos? Y con eso terminamos. ¿Qué supone para un menor que está en un centro de acogida o en un piso de acogida? ¿Qué supone salir con una familia? Pues le supone ser más especial, porque dentro de una vivienda de protección tienen que compartirlo todo, pero si salen a una familia, esa familia le va a dedicar el tiempo en exclusiva a él. Entonces estos niños se sienten especiales y disfrutan de un entorno afectivo y de unos referentes que seguramente entre las familias y ese menor haya un vínculo que se prolongue más en el tiempo, con lo cual eso le hace a él, le da una satisfacción y un desarrollo integral emocional pues muy superior al que puede ser.
que puedan tener estos momentos. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por contarnos esta iniciativa. Esperemos que sea todo un éxito. Volvemos a insistir, 29 familias hacen falta, ¿no? Sí. ¿Familias acogedoras o colaboradoras? Colaboradoras. Sí. Bueno, pues ya saben, toda la información, como siempre en el Gobierno de La Rioja, ¿no? En servicios sociales, ahí tendrán toda la información, pero la cita más importante, la del próximo 4 de junio, ¿no? Eso es, ahí esperamos a cualquier familia y a cualquier persona que le inquiete este asunto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Venga, pues vamos a comenzar ya la tertulia de esta noche. Empezamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Santi Bizarna, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, María. Está con nosotros también Óscar Briñas, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. O buenas noches. Buenas noches. Todavía no ha anochecido, en cualquier caso, para decirlo, pero bueno, buenas noches. Eso lo podemos discutir. Vale, lo podemos déjalo. discutir. Venga, y está con nosotros también Marco Lain, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenida. Bueno, vamos a comenzar hablando por ese suceso que conocíamos esta madrugada. Fue en Mayor Amanecía, marcado por esa violencia tras la muerte de un joven de 26 años en un suceso que todavía investiga la Guardia Civil. Ahí estamos viendo el lugar del suceso. Las primeras informaciones apuntan a una agresión brutal ocurrida de madrugada junto a las piscinas municipales de la localidad y a un posible episodio además de relación de pareja. Un hombre ha sido detenido acusado de atropellar y golpear mortalmente con un objeto contundente a la víctima. Allí se acercó la Guardia Civil y poco pudieron hacer por salvar la vida de este joven que sufría esa agresión brutal con un objeto contundente. También fue herida la mujer fue trasladada al Hospital San Pedro, donde se ha dicho que está estable y se recupera. Bueno, un nuevo suceso brutal que volvemos a encontrar en esta localidad también. Sí, coincide que es verdad que uno de los últimos sucesos, de los últimos asesinatos en este caso, que hubo en La Rioja, fue esa Nochevieja también en Fuenmayor. En este caso, lo primero, obviamente, pues acordarnos de los familiares de la víctima y sobre todo también pues, de los familiares de la mujer que también ha resultado herida, ¿no? en este nuevo suceso que ha conmocionado a todos los riojanos, que la Guardia Civil investiga y que ahora pues, habrá que determinar en esa investigación que está en curso las próximas horas, pues sabremos si estamos ante pues, la investigación de una violencia en el ámbito familiar o incluso de origen machista, o estamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pero en cualquier caso siempre es una muy mala noticia que en una región generalmente tranquila como es La Rioja pues ocurran sucesos de estas características. Así es, una comunidad tranquila como decimos, pero suceden hechos similares a estos y nos sorprende, ¿no? Siempre los vemos como más lejanos. Sí, pero fijaros, hoy que no sé si luego llegaremos a hablar de la memoria del Tribunal de Justicia de La Rioja, es decir, ha habido un aumento de los casos de denuncias de violencia de género, de los casos relacionados con violencia de género. Entonces yo lo que me planteo es que algo seguimos haciendo mal. Fijar los esfuerzos que se está haciendo socialmente en materia de educación en igualdad, en dispositivos y en recursos para atender a las víctimas de violencia de género, el que ya no sea necesario la denuncia para que una víctima de violencia de género pueda lograr ese reconocimiento y se pueden poner las medidas de apoyo. Seguimos y sigue incrementando. Yo creo que una parte del problema es que lejos de profundizarse, o sea, ahora empieza a haber gente, influencers, gente de referencia, incluso partidos políticos de nuestro
de nuestro país, en que vuelven a poner en cuestión la violencia de género, cuestiones de igualdad, incluso en el ámbito juvenil se empiezan a valorar como medidas de control, ¿no?, de pareja, como algo relativamente normal, el que patrones de conducta, ¿no?, de control hacia tu pareja se valoren como formas de expresión de amor, ¿no?, lejos de... Entonces creo que, bueno, a mí me preocupa y que tenemos que seguir como ciudadanía alerta con estas cuestiones, porque esto pasa. Separando uno del otro, porque te has ido por otro lado, por el... Bueno, pero tiene que ver, eso es el hecho más flagrante. Sí, por supuesto es el hecho, pero claro, decíais, no estábamos acostumbrados en La Rioja a este tipo de crímenes, asesinatos, de muertes violentas, en definitiva. Bueno, yo no sé si tendríamos que decir que no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados, porque yo sí que tengo la sensación de que en los últimos años ha aumentado el número de sucesos trágicos de este tipo. No es una casualidad casi que se haya producido en un corto espacio de tiempo 2 crímenes en una localidad como Fuenmayor, que no existe un problema de seguridad y que por eso se han producido estos 2, pero sí que es cierto que yo creo que hace unos años, yo con compañeros periodistas tal, Logroño o La Rioja era el lugar en el que nunca ocurría nada, o sea, se podía acabar el mundo, que aquí seguiría sin que ocurriera nada, pero la realidad es que en los últimos años cada vez ha habido más casos, que luego en ese informe también se ve que hay cada vez más criminalidad, ¿no?, que todavía somos una comunidad mucho más segura que la media española, pero da la sensación de que La Rioja sí es una comunidad o una región segura, pero quizá cada vez menos. Mira, en el tema de una cosa es que los casos de violencia de género no salgan a los medios de comunicación y que, claro, cuando sucede esto es inevitable que esto fluya, pero la realidad es que la gente que trabajamos en la atención a la ciudadanía, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de los servicios sociales, es algo que surge muy a menudo. Y bueno, quizás porque las mujeres están más concienciadas de sus derechos y son conscientes de cuando están sufriendo ese tipo de situación y ya no dejan superar esos límites, ¿no? Quizás ese sea lo que esté conllevando a que a veces surjan situaciones como esta, ¿no? Porque ya pues no se toleran, la gente huye o rompe con parejas que tienen esos patrones de conducta, pero es el maltratador sigue con su película en la cabeza. Si ha aumentado el número de denuncias por violencia de género, significa, o puede significar una explicación, puede ser que cada vez se denuncia más, pero está claro que no hay menos casos, porque si cada vez hay más denuncias, pues una explicación podrá ser parte eso, pero también parte que cada vez hay más denuncias, con lo cual cada vez hay más maltrato, con lo cual, o por lo menos no conseguimos reducir una lacra que... Bueno, yo creo que siempre dicen que se denuncia más, ¿no? Cuando hablamos aquí de las cifras, dice que a lo mejor hay menos casos, pero más denuncias. Sí, pero bueno, en este caso ha habido más casos, o sea, ha habido más denuncias. Sí. Creo que el año pasado eran, hablo de memoria, 1052 y este año 1152. O sea, ha habido un 10% más de denuncias. Me cuesta mucho que en un año el número de, o sea, que haya el mismo caso ya un 10% más de denuncias, pues no parece, o por lo menos no parece que los casos disminuyan, con lo cual es una de las lacras. O es probable el que, gracias a que cada vez hay más apoyos para las víctimas previa a la denuncia y ese acompañamiento que se hace a las víctimas en ese proceso de reconocimiento de la situación en la que están viviendo, gracias a los servicios sociales, al apoyo que se presta también en el ámbito de la salud, está produciendo el que mujeres que inicialmente no se atreven a dar el paso de judicializar la situación en la que están, gracias a ese acompañamiento, a veces de años,
logran empoderarse y armarse del valor que hay que suponer para entrar en ese proceso. Sí, pero no se ve que se reduzca. Y eso supone. No se ve que haya una reducción de, no, desde luego de las denuncias, de los casos. Yo por eso insisto en la preocupación que yo tengo. Hay un indicador que, porque obviamente los datos al final, ¿no? Pues puede haber más acompañamiento, puede haber más denuncias, pero hay un dato que a mí me parece aterrador, que es el de los asesinatos, ¿no? El de los asesinatos en el ámbito doméstico, en el ámbito de origen machista, y también mujeres que asesinan a hombres en menor medida, ¿no? Pero también existe. ¿Qué es lo que sucede? Que al final llevamos muchos años en los que hay un gran trabajo por parte de servicios sociales, se están generando muchas políticas, hay muchas campañas de concienciación, pero en cambio las cifras de asesinatos no se están reduciendo considerablemente. Entonces, tenemos que replantear que todo el esfuerzo que se está haciendo, realmente estamos logrando el objetivo de concienciar a la población para dejar de tener una población machista. ¿Qué está ocurriendo? Claro que hay apoyos, claro que hay políticas, claro que se está avanzando muchísimo, se está animando a la gente, hay mujeres que se sienten menos solas cuando viven un proceso de estos, pero todavía queda mucho camino por hacer, porque un indicador tan trágico como este de asesinatos, porque ese sí que lamentablemente no se puede interpretar de otra forma más que ha habido alguien que ha sido capaz de cometer un asesinato, al igual que hoy si un hombre ha asesinado a otro hombre. Desconocemos el contexto, desconocemos el motivo, pero ha habido un asesinato, y hay asesinatos no solamente en el ámbito familiar, sino de otro origen criminal. Y a lo que yo me refiero es que es verdad que La Rioja era una región muy tranquila, pero es verdad que en los últimos 5 meses ya tenemos contabilizados 3 asesinatos, ¿no? El de Nochevieja, Cuzcurrita y este, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No es un problema de La Rioja, es un problema nacional. Es un problema nacional... perdón. Sí, disculpa. Entonces, no. A lo que iba es que está habiendo un problema de que cada vez hay más peleas, cada vez hay más agresiones, cada vez hay más problemas de inseguridad ciudadana vinculado a la violencia. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? La violencia o peleas, ¿no?, también implicadas en la propia calle. Bueno, pues vamos a ver la memoria, ¿no?, de justicia. Ya te hemos dicho todo. Ya hemos avanzado, sí, bueno, pero nos hemos centrado en los casos concretos. Vamos a ver, hemos conocido eso, que La Rioja es la segunda comunidad con menos litigios. Los jueces han resuelto cerca de 40.000 casos, lo que ha supuesto un descenso del 10% en las causas pendientes. Son algunos de los datos que arroja esa memoria de la actividad judicial de 2025, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha calificado como el año del gran cambio por la implantación de los tribunales de instancia. La litigiosidad de La Rioja es una de las más bajas del país. Que estamos 18 puntos por debajo de la media nacional. Estamos en 116 causas por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es de 144. Somos la segunda comunidad de toda España que tiene menos tasa. Los jueces han tramitado cerca de 40.000 casos. Pero la resolución ha subido un 7, el número de asuntos pendientes ha bajado un 10,5%. La verdad es que son unos datos que yo consideraría magníficos. Nuestra comunidad también mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas. Estamos 17 puntos por debajo de la media nacional, 50 delitos por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es 67. En cuanto a la violencia de género, han aumentado las denuncias y también destaca el incremento de las órdenes de protección. Han aumentado muchísimo la solicitud de órdenes de protección, de 181 a 248. La Rioja, el porcentaje de órdenes de protección que admitimos es el 83%, cuando la media nacional es del 67%. Los concursos se han disparado. Han subido de 198 a 292. Estamos en número de concursos en el punto disparado de toda nuestra evolución histórica. Mientras los lanzamientos disminuyen. Hemos bajado de 177 causas a 140. Un año que Marca ha definido como el gran cambio con la implantación de los tribunales de instancia. En este punto el presidente ha defendido el buen funcionamiento de los juzgados de Calahorra y Haro. Nuestro volumen de asuntos en tramitación, es decir, nuestra pendencia, ha bajado un 26,5% en Calahorra. Un 26,5%. ¿Cómo se puede decir que Calahorra está colapsado? En el capítulo de peticiones, nosotros necesitamos el tercer magistrado de la Sala de lo Social.
También 2 nuevas plazas en el Tribunal de Instancia de Logroño, una presidencia específica para la sección segunda de la Audiencia Provincial y una nueva plaza en violencia sobre la mujer. Bueno, pues hay cosas que se repiten, ¿no?, en las peticiones que necesita la justicia en La Rioja, pero bueno, continuamos siendo, como hemos dicho al principio, una de las comunidades con menos litigios también, que eso no sé si es que tenemos miedo a meternos en los tribunales o no. Bueno, sé. a ver, al final también influye que los litigios es parte de la sociedad, ¿no? Es parte del desarrollo social. Cuantas más empresas, más litigios, cuantas más actividades haya, y La Rioja pues, es una ciudad en la que la vida es tranquila y eso es algo que tiene también sus partes positivas, ¿no? Entonces, frente a la vorágine a lo mejor de grandes ciudades donde bueno, pues se gestiona todo de otra forma, lo que sí que es importante es que al final el litigio tiene que ser la última, el último eslabón. Eso te iba a decir, a lo mejor es que llegamos aquí antes a acuerdos, llegamos ¿no?, a acuerdos y a lo mejor pues también hay mecanismos litigio de mediación en los cuales pues siempre es mejor, ¿no?, la mediación antes que llegar pues a procesos judiciales, ¿no? Pero bueno, siempre hay partes que a lo mejor no les interesa tanto esa mediación y busca otro tipo de intereses jurídicos. Sí. De acuerdo. No, sería interesante conocer los datos del servicio de mediación que tiene el Gobierno de La Rioja, para precisamente en la línea de lo que has hablado y que la justicia también a veces impone la mediación como una alternativa a llevar a cabo los litigios, para ver si es cierto eso, ¿no?, que decimos, nuestra hipótesis de por qué baja, pues porque a lo mejor somos capaces de llegar a acuerdo, ¿no? A ver, a mí me parece una muy buena noticia que tengamos unos datos altos pues eso, el 83% de órdenes de protección que se conceden, ¿no? Que por lo menos pues en el ámbito de la justicia están involucrados. Aquí en La Rioja, bueno, pues a lo mejor tiene una especial sensibilidad que en otras comunidades autónomas a lo mejor la judicatura no tiene, ¿no?, a la hora de aplicar esas medidas de protección. Pero ese porcentaje es no porque no se llegue o porque no haya medios, sino porque se estima que no es necesario o se estima que claro, es necesario. Claro. Es cuestión de analizar el porqué y de la sensibilidad, sí, como decís. Bueno, pues claro, porque yo a lo mejor me sigue pareciendo que el que haya un 20% de medidas de protección que no se apliquen en temas de violencia de género, pues bueno, pues no lo sé. Efectivamente no soy juez, no estoy ahí para tomar la decisión de si es pertinente o no, pero vamos, que me parece una buena noticia que tengamos ese porcentaje, porque bueno, pues puede haber efectivamente un 20% que no sea necesario aplicar esas medidas de protección. Me preocupa algún comentario que he leído del presidente al respecto del tema de los lanzamientos en desahucios hipotecarios o en alquiler. Sí, ¿no? Pero que ha habido un comentario que ha lanzado él porque, bueno, diciendo como que, bueno, pues que los jueces ahora tienen una ley que les permite hacer efectivo el que paralizar y suspender los desahucios cuando hay informes de vulnerabilidad social que emiten los servicios sociales. Creo que sí que se ha aumentado, porque antes los jueces, mi percepción era que eran bastante reacios a pedir ese tipo de informe, no sé muy bien por qué. Ahora mismo, pues bueno, me alegro de que haya una buena tasa, pero sí que me ha sorprendido un comentario que cuando diferencia entre quién es el propietario de la vivienda y no es cuando la realidad de una familia, de su situación de vulnerabilidad, el que se vaya a la calle, a mí personalmente me da lo mismo quién sea el propietario y titular. Otra cosa es que tenga que haber para el propietario de esas viviendas medidas de garantía que le permitan bueno, pues el compensar, ¿no?, el tener algún tipo de compensación, pero tenemos que asumir que mandar a una familia, y más en una situación de vulnerabilidad, a la calle, estamos hablando de un derecho, y ese derecho debe de estar garantizado y protegido más allá de quién sea el titular de la vivienda, porque es más, en nuestra Constitución la vivienda es un bien, es una propiedad, pero hay un interés social, y ese interés social está en la misma medida que el interés de la propiedad privada. Pero ahí quizá el debate es
estamos de acuerdo en que una familia vulnerable no tienes que dejarla en la calle, pero quizá el debate tuviese que ser quién tiene que hacerse cargo de eso. Es decir, porque claro, el que es dueño de la vivienda pues dirá, ya, pero ¿y por qué tengo que, en fin, por qué tengo que pagarlo yo? ¿Por qué tengo que ser en mi casa y no en la de al lado? ¿O por qué no tiene que ser, que quizás tenga más sentido, el Estado el que se ocupe de si ese es un derecho constitucional y que tiene que cumplirse, y que además como sociedad no podemos dejar a esa persona en la calle o a esa familia en la calle, quien se haga cargo de esto? A mí hay un dato que no se ha dicho y que por el contexto de la actualidad nacional y quizás sea relevante, y es que no ha habido ningún caso de corrupción en La Rioja. Que oye, es un dato que se habrá repetido muchos años, afortunadamente, pero teniendo en cuenta la actualidad de los últimos días, pues tampoco está de más destacarlo. Así es, y hay que destacar también el funcionamiento de los tribunales de instancia, ¿no? La implantación de esa nueva organización, ¿no? Donde ya dejan de ser órganos donde solamente el juez puede dedicarse a sus casos, y él tiene que ir desde el principio hasta el final. Ahora pueden cogerlo cualquier otro juez, ¿no? Antes pasaba que uno se ponía enfermo y entonces se quedaba ahí atascado y eso no salía hasta que el juez no venía. Sí, bueno, mira en Calahorra, ¿no? Lo publicaba el Día de La Rioja, que había casos que incluso terminaban prescribiendo porque si el juez no los había sacado adelante por el motivo que fuera, se producía un atasco tremendo. Hombre, todo lo que sea positivo para desatascar el sistema judicial, que es un hecho que cierto atasco tiene, pues bienvenido sea, claro. A mí sí que quería añadir de este informe un tema que me preocupa muchísimo como sociedad, que además de algo como la vivienda, es el concurso de acreedores de las empresas. Que haya tantos concursos de acreedores de las empresas, que no se produce de la noche a la mañana, sino que es un hecho bueno, pues que viene sostenido de años atrás, que es cuando ya el empresario o la empresa ya no puede más y ya se ve abocado a algo tan desagradable como un concurso de acreedores. Lo que hay que preguntarse es por qué tantas empresas están tirando la toalla, por qué tantas empresas están en una situación de insolvencia. ¿Qué está fallando? Pues están fallando probablemente legislaciones mal planteadas, están planteando que ciertas maneras de que a nivel nacional se plantearon ayudas a las empresas luego no eran tal, o se plantearon de una forma para que políticamente parecieran una cosa pero luego la realidad ha sido otra. Entonces, en definitiva, me preocupa que las empresas, que es quien genera empleo, pues al final estén tirando la toalla y les esté dejando de ser rentable funcionar, y eso está contribuyendo al empleo, hace que cada vez las empresas generen menos empleo estable, generen menos empleo de calidad, y eso luego repercute. Por eso lo quería enlazar con el tema de que haya familias que, aun trabajando incluso a jornada completa, no pueden pagarse la vivienda y en muchos casos tienen que acabar desahuciados. Pero sorprende esos datos porque he dicho que habían subido muchísimo, porque se supone que estamos en el año 2025 en una situación económica favorable, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, con datos macroeconómicos, pero no hay más que fijarse en las personas, en el día a día, y no me vale compensar que solo se llenan los restaurantes. Que los restaurantes es verdad que se siguen llenando, pero no me vale eso para pensar que la economía va bien, porque sigue habiendo muchos problemas de muchos jóvenes, no pueden emanciparse, no pueden no pueden montar sus familias, no pueden vivir en viviendas, tienen que seguir viviendo con 40 y con 50 años en pisos compartidos. Personas que incluso con trabajos a jornada completa no llegan a final de mes, y empresarios y autónomos que no se atreven a crear empleo porque la inseguridad jurídica que tienen es brutal. Y eso es en lo que se tiene que centrar un gobierno. Por eso, a mí especialmente, y lo tengo que sacar, cuando veo todos los casos de corrupción a nivel nacional que hay, me hierve la sangre cuando veo todo el esfuerzo que está haciendo el ciudadano medio, empresarios, autónomos, trabajadores, y al final nos vemos en una situación en la que a lo mejor no va tan bien como la gente cree. Venga, vamos con la noticia tan importante que conocíamos también esta tarde, ese informe de la ANECA que da el visto bueno a la Facultad de Medicina y que por fin bueno, pues va a ser una realidad después de lo mucho que se ha hablado el próximo curso 26-27. ¿Qué os parece? Que hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Pero va a ser una realidad. Al final sí que vamos a tener Facultad de Medicina. Después vamos a ver si podemos poner algunos extractos de esa rueda de prensa donde se informaba esta misma tarde, lo hacía la rectora de la universidad junto con el presidente del gobierno, con Gonzalo Capellán. La Rioja puede ser puntera por su tamaño y por sus capacidades, puede ser puntera en muchas cosas.
Y aunque parezca que esto está reservado a grandes comunidades autónomas o a grandes universidades, podemos sentirnos orgullosos que la Universidad Pública y el Gobierno de La Rioja pongan en marcha una facultad de medicina, porque la medicina se ha visto que pues hay que darle un impulso y va a ser muy importante para la historia de La Rioja. Es un gran avance para La Rioja y un punto al final, importante para el Gobierno de La Rioja también, que ha conseguido que... Pues sí, al final muchas veces parece que la cuestión de conseguir un objetivo también es cuestión de voluntad, porque anda que no se ha hablado de la posibilidad de poner la Universidad de Medicina en La Rioja. O sea, se ha hablado... Pero desde la anterior legislatura ya hubo un acuerdo. Sí, o sea, siempre se ha barruntado, se hablaba, se decía esa posibilidad, y la verdad es que se ha hecho en un tiempo... Bueno, obras todavía no se ha comenzado mucho, ¿no?, de las obras de la futura Facultad de Medicina. Y creo que de hecho van a empezar en parte en enfermería, pero lo digo un poco de memoria, no sé si... Oye, que santo y bueno, para romper estos muros que a veces hay entre disciplinas académicas, ¿no? Es decir, que ojalá de lo que hablemos sea de una facultad de la salud o de las profesiones sanitarias, ¿no? Que parece que seguimos con estos rollos de... Parece como que son profesiones, una es más importante que la otra, cuando todas son importantes, ¿no? Pero vamos, a mí me parece un avance importantísimo. De hecho, además, es que tiene relación con algo que ha sido noticia esta semana. El Gobierno de La Rioja, en el último momento, consiguió cubrir las plazas de MIR, ¿no?, de medicina familiar y comunitaria. Y las cartas de médicos... Por eso digo que esto pero tenemos que ver, los riojanos y las riojanas lo tenemos que ver como una inversión a largo plazo, porque contar con los primeros médicos que se matriculen en el curso que viene va a requerir de 5 o 10 años, ¿no?, el poder contar con la incorporación de esos nuevos médicos y médicas a nuestros servicios públicos. Bueno, pues vamos a ir con nuestra compañera, con Lourdes Díez, que ha estado en esa rueda de prensa y que nos va a contar exactamente qué es lo que se ha dicho y si hay alguna novedad. ANECA ha dado por fin su visto bueno al informe enviado por la Universidad de La Rioja y el grado de Medicina será una realidad en el próximo curso 2026-2027. Hacía más de 20 años que la universidad no contaba con un nuevo título, un hecho histórico, así lo ha calificado tanto el presidente de Gobierno de La Rioja como la rectora. El proyecto más ambicioso y transformador, ha dicho el presidente, de este nuevo grado de medicina que, como decimos, empezará a funcionar en 2026-2027 y también que llega en un momento importante, en un momento muy propicio, ya que la próxima semana son las pruebas de la PAU, sobre todo para aquellos alumnos que quieran estudiar este grado. Como yo vengo del mundo de la actividad física, bueno, pues este es un claro ejemplo de que hasta el último minuto del partido se puede ganar. Y hoy este equipo pues ha ganado un éxito para toda La Rioja y para todos los riojanos. Como decía, un hecho histórico. Llevábamos más de 20 años sin implantar ningún título nuevo en la Universidad de La Rioja. Recalco de nuevo, porque a veces igual nos damos cuenta de la magnitud de lo que hoy estamos anunciando, pero esto es un hito histórico, de verdad, para la universidad y un hito histórico para la región. Es, por lo menos para mí, yo lo considero así, el proyecto más trascendental, el proyecto más ambicioso y el proyecto más transformador de nuestra región. En cuanto a cómo se va a organizar la implantación de este nuevo grado de medicina, la rectora ha explicado que hay 2 años para su implantación. Primero debe aprobarse por el Consejo Social, después debe aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Universidad y después debe autorizarlo el Gobierno de La Rioja. Un grado de medicina que tiene la peculiaridad aquí en La Rioja de que va a convivir también con enfermería en el mismo edificio, en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. El primer curso contará con 30 alumnos y en cuanto al presupuesto, el presidente ha dicho que se dotará de todos los recursos necesarios para que sea el mejor grado del país. Algo yo creo que muy positivo
y muy novedoso de este plan de estudios de medicina es que desde el primer momento tenemos muy claro que tienen que convivir los estudiantes del grado en enfermería y los estudiantes del grado en medicina, no solo porque van a compartir edificios y se van a ver por los pasillos, sino porque dentro de los espacios de simulación van a convivir estudiantes de un grado y de otro grado en esas simulaciones. Eso es lo que reflejamos en esta memoria, esto es lo novedoso, esto es lo que nos diferencia de los planes de estudio de otras universidades. Podemos garantizar que para el comienzo de curso vamos a contar con el equipamiento necesario para todas las asignaturas del primer semestre del curso. También en cuanto al profesorado, a lo largo de estos meses hemos ido lanzando convocatorias para ir captando profesorado especialista para el grado de medicina. O sea, que podemos decir que ya en la actualidad ya contamos con el profesorado necesario para el primer curso. Bueno, es más, podemos decir que contamos con el profesorado para el primer curso, segundo curso, y estamos en proceso de contratación de parte del profesorado de tercer curso. Por lo tanto, yo creo que tenemos garantías más que suficientes para decir que este grado va a comenzar con buen pie y va a comenzar con la calidad suficiente para que nuestros estudiantes, todos aquellos estudiantes que quieran acercarse a la Universidad de La Rioja a estudiar medicina, lo hagan con la seguridad de que van a recibir una formación de calidad y con equipamiento de última generación. Bueno, pues buenas noticias, como decíamos, la Facultad de Medicina, que será una realidad a partir del próximo curso, 26-27, con 30 alumnos, va a comenzar en ese primer edificio donde van a convivir enfermería y también esta Facultad de Medicina. Han destacado que ese plan que diferencia de estudios a La Rioja de otras comunidades autónomas es la convivencia que van a tener los estudiantes de enfermería con los estudiantes de la Facultad de Medicina en esos espacios que han llamado de simulaciones reales, y que eso es la novedad, ¿no? Y que es lo que ha avalado también en ese... Eso es, no sé, yo no tengo ni la menor idea de si eso es bueno o es malo, pero en cualquier caso es hacer de necesidad virtud. Claro, sí, bueno, pero sí, tiene que empezar en ese edificio porque tampoco hay otro. Quiero decir que tampoco es que tengas dos opciones y has elegido una, es la que tienes, pero teniendo en cuenta además que, y es verdad, lo decíamos antes, realmente se ha hecho en un tiempo récord. Por cierto, que no ha sido la única universidad, la de La Rioja, porque en Burgos creo que también han implantado para el curso que viene el grado de medicina, pero aún así yo creo que es una noticia fantástica. Es una noticia fantástica que mejora la universidad, que mejora la oferta educativa de la comunidad y que va a mejorar también pues el sistema sanitario a futuro, ¿no? Porque el hecho de tener una facultad pues siempre va a permitir que también revierta en una mejora de los propios servicios o del hospital, de la investigación, en fin. No, y yo creo que a mí también me parece un acierto la convivencia de ambas titulaciones en la misma facultad y el mismo espacio. Creo que eso va a generar más aspectos positivos que lo contrario. Es necesario nuestra comunidad autónoma, junto con otras del Estado, pero la nuestra en concreto, el reto del envejecimiento. Cada vez somos una sociedad, por ese envejecimiento, que va a reclamar y va a necesitar de más y mejores profesionales en el ámbito de la salud para atender esa fragilidad y ese envejecimiento de la población. Yo creo que nos va a ayudar y que es necesario. Y también me parece un acierto el que comienza ahí y no, como inicialmente incluso se llegó a hablar de construir en un anexo al CIBIR, en el ámbito hospitalario. La gente que trabaja en el ámbito de la salud, de gente de la medicina, de la atención comunitaria de la salud, en atención primaria, a veces lo vio como una posible amenaza a que la gente del ámbito hospitalario, pues la formación de los médicos se enfocará mucho hacia esa visión, ¿no?, de los servicios sanitarios, y que de nuevo la atención primaria, pues que parece a veces el patito feo de los profesionales de la medicina, pues vuelta a que dejaran de ser un referente. El que esté en el ámbito de la ciudad de Logroño, incluso anexo cerca del Carpa, ¿no?, que al final es la atención, la continuidad, un servicio de continuidad de la atención primaria de la salud. Yo creo que
es un buen espacio y una gran noticia para la sociedad riojana. Pues creo que ha dicho, ¿no?, que algunos de esos profesores van a ser facultativos que están en el ejercicio, ¿no? Es una muy buena noticia histórica incluso para La Rioja, porque no solo va a permitir la formación de futuros profesionales, esos 30 profesionales, sino que va a tener un impacto positivo en los 2 hospitales universitarios que tiene La Rioja, el San Pedro y el Hospital de Calahorra. Va a tener un impacto positivo en la investigación de decenas de proyectos que se pueden impulsar a través de la universidad y a través de esta facultad que ahora amplía su oferta formativa. Va a hacer algo también muy positivo, que es la convivencia de profesionales sanitarios, como es la enfermería, es la medicina, en un ámbito donde efectivamente conviven, cada uno con sus competencias, y sobre todo que creo que La Rioja tiene el tamaño perfecto para este tipo de acciones. Acciones en las que podemos ser innovadores, en las que podemos desarrollar proyectos innovadores y utilizar los recursos de una comunidad que no es grande, pero que podemos ser pioneros, innovadores y destacar con el paso del tiempo sobre otros territorios que a lo mejor son más grandes. Y la gran duda ahora es, que es una gran duda que me planteo yo, ¿no? ¿Cuál será la nota de corte? Ahora que hablaba de la PAU o la EBAU o la antigua selectividad que se celebra la semana que viene, ¿cuál será la nota de corte? Claro, al ser nueva no hay nota de corte de ningún tipo, evidentemente, porque no hay una nota de referencia. Sí, ¿cuál va a ser el criterio, ¿no?, de entrada? Bueno, entiendo que es la nota, como siempre, pero tú cuando te apuntas y cuando vas a optar a una carrera, y más en medicina, pues sabes que la nota, si quieres entrar donde sea, pues el año pasado se estableció en tanto, ¿no?, en la nota que sea. Y entonces este año será parecida. Es decir, no tiene lógica que cambie, por lo menos hasta... Bueno, eso no lo sabemos, esa es la gran duda. ¿Habrá prioridad riojana? No. Que en alguna ocasión se llegó a mentar la cuestión, sobre todo en el grado de enfermería. Se planteaba de que muchos alumnos, la demanda de las plazas de enfermería de la Universidad de La Rioja es altísima. Hay muchísima gente que se queda fuera y que a veces se quejaban los estudiantes de que se copaban las plazas por estudiantes de otras comunidades autónomas que una vez que finalizaban se retornaban y entonces nos quedábamos sin enfermeros. ¿Cómo querían llamarle? A lo mejor querían llamarle prioridad regional. Eso, prioridad riojana. No la liéis. Nos parece absurdo, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver. Bueno, saldrán muchas cuestiones después a raíz de esto. Venga, vamos con otra obra nueva, la futura nueva glorieta de Vara de Rey con Pérez Galdós, que podría iniciar su ejecución en el último trimestre también de este año y estar lista en un plazo de 6 meses. Un proyecto que sale a licitación por algo más de 1 millón de euros y que contempla, entre otros aspectos, esa rotonda de 2 carriles, una plataforma única con todas las calles del entorno. Esta mañana se daba a conocer los detalles, aquí lo están viendo, se veía ese proyecto de las obras de reordenación de todo ese espacio público y la construcción de esa nueva glorieta que se va a ubicar en la intersección de Vara de Rey, de Pérez Galdós, Pío XII y Avenida de España. Busca poner orden donde hacía falta, reducir velocidad donde era necesario, mejorar la accesibilidad donde había carencias y preparar la ciudad para esa nueva centralidad. Una intervención que no solo debe leerse como un proyecto aislado, sino como el inicio de una transformación mucho más amplia para todo ese entorno. No seguridad vial, sino que prepara este ámbito para el futuro inmediato de todo ese entorno. La glorieta es una parte, porque lo que se mejora es la peatonalización de la zona. Se amplían las aceras, se harán más accesibles, se mejorará todo el sistema podotáctil, todo el sistema de pasos de cebra. Venga, pues otra realidad, pues nada, empiezan las obras a finales de este año y en 6 meses se supone que está acabado. A mí me parece que una rotonda para regular el tráfico normalmente es una buena solución. Bueno, solo hay una rotonda, a mí en Logroño, que yo lo siento mucho, que yo no la entiendo y nunca la entenderé, que es la rotonda de la Fuente Murrieta, porque al final es una complicación absoluta ir por ahí. Pero, por ejemplo, yo recuerdo... Pero no te gusta cómo ha quedado ahora. Ahora, es de los de antes, en eso. Ahora yo también, ahí está un poco, ojo, no sé si ha solucionado el tráfico o se ha convertido en... Y además seguramente el objetivo de esa rotonda
que es la de dificultar el tránsito del vehículo, con lo cual cumple su objetivo. Claro. Pero cuando yo voy con el coche y además no entras directamente, tienes que... Bueno, me parece... No, la turborotonda. Sí, la turborotonda. Bueno, pero por ejemplo yo recuerdo el cruce de Avenida de Burgos, Murrieta, con Carmen Medrano y Duques de Nájera, que ahí se estuvo hablando mucho de que iba a haber un carril que iba a ir soterrado, una parte, otra parte por encima, que cuál era, como estaba la vía del tren, no se podía hacer en el sentido... Bueno, y al final hicieron la rotonda y esa rotonda y ese cruce, cuando mejor funciona es ahora, con la rotonda. Yo circulo bastante por ahí. Hay veces que se crean ciertos atascos, pero cuando había semáforos, sobre todo cuando estaban las barracas en San Mateo, se formaban unas colas terribles. Con lo cual me parece una buena solución. Ahora, y viendo la foto, que a mí me digan que haciendo una rotonda de 2 carriles, con toda la circulación que hay ahí, lo que se va a hacer es mejorar el tránsito peatonal, yo eso no se lo compro. Yo por ahí no lo veo, porque tú en esa, lo estamos viendo, el tránsito peatonal ahí no se mejora en ningún caso. Como mucho se mantiene, pero yo no veo que se mejore porque todos sabemos lo que es pasar por pasos de peatones antes de una rotonda. Yo eso sí que no lo veo. Y creo que el tráfico va a circular mejor, va a regularse mejor con la rotonda, pero lo de las peatones... Sí, yo creo que se come hasta parte de... Pues viendo esa fotografía podríamos pensar que sí. Yo creo que es una buena noticia. En esa zona es verdad que hacía falta algún tipo de actuación. Yo estoy contigo de que a lo mejor la única mejora es que se eliminarían los semáforos de esos pasos de cebra que existen actualmente y a que a lo mejor da más agilidad a la fluidez del peatonal, pero es verdad que tampoco percibo un aumento considerable de lo que es los espacios a los peatones. Pero en cualquier caso, yo lo veo necesario, va incluso, creo que aunque debemos de ir hacia ciudades donde se reduzca el tráfico de vehículos, eso hay que tenerlo en cuenta también, en cualquier caso creo que es una actuación necesaria. También es importante recordar que, fíjate, yo creo que la rotonda lamentablemente tiene difícil solución, pero más peligrosa es la de la calle Chile sobre el O20, que esa tiene un nivel de siniestralidad enorme, siniestralidad leve afortunadamente, pero bueno, algún día habrá que repensar también esa rotonda. Fíjate cuánta circulación tiene esa... Claro. Yo con esta rotonda me voy a pensar mucho a ir con la bicicleta. O sea, tenemos que ser conscientes de decir, una bicicleta entrando en una rotonda, hay una mayor, o por lo menos en mi experiencia, es mayor inseguridad que cuando hay un trazado con semáforo. Yo sé que puedo coger pedal 2 cuando se pone el semáforo en verde, yo tiro con la bici y tal, pero ahí voy a tener que voy a echarle valor cuando quiera entrar ahí. Yo lo único que le pido a los concejales es que aumenten la supervisión de las obras. Porque bueno, pues hoy ha sido noticia el tema de las obras de las 100 tiendas, el juicio, parece que no le ha dado la razón el juez al ayuntamiento, las obras de San José con esos pasos de peatones, que es la parte que se suponía que tenía que dirigir a las personas ciegas, pues bueno, pues resulta que no era por donde tenían que cruzar. Yo me planteo la pregunta de decir, ¿quién en el ayuntamiento vigila durante la ejecución de las obras y los proyectos la ejecución? Porque la impresión que me da es que aprueban el proyecto sobre el papel, esperan a que entreguen la obra y cuando entreguen la obra es cuando se ponen a mirar y entonces nos llevamos las manos a la cabeza y tal, pero que hay técnicos y funcionarios en el ayuntamiento que no creo que sean los concejales los que tengan que hacerlo, que deberían de hacer inspección y seguimiento de las licitaciones y los contratos, como se hace en otros servicios que presta el ayuntamiento y que contrata a empresas, que hacen un seguimiento exhaustivo. Hombre, pues sí, es importante lo que dices, ¿no? Bueno, mira, el ejemplo de las 100 tiendas. Sí. Bueno, pero ahí es verdad que tiene que haber una... Pero no olvidemos que el problema, por ejemplo, de las 100 tiendas, quien lo provoca es la empresa adjudicataria, claro, que tiene un proyecto, tiene un trabajo que realizar y lo hace mal. Que tiene sí, pero yo lo que me refiero es que durante la ejecución de la obra
¿alguien debería de ver que esto no se está haciendo bien o que...? Pero eso se va estableciendo por plazos, ¿no? Y se va... En fin, no lo sé. No lo sé, a mí me genera mucha duda y es que no, a lo que voy es que vamos a empezar una gran infraestructura que en teoría hay unos plazos muy marcados y tal y cual, pero imagínate que lo que ha pasado en las 100 tiendas pasa aquí, ¿no? Vamos a escuchar a López Araquistain, sí, hablando sobre sería las tremendo, ¿no? 100 tiendas. Vamos a escucharlo, que decía que tranquilidad, que todo se está arreglando. Pero sin querer entrar en hablar del pasado, este equipo de gobierno lo que está haciendo pues es tratar de solventar esa situación y de dar solución cuanto antes a los vecinos y comerciantes, vecinos entre los que me incluyo, por cierto, de las 100 tiendas. Estamos ya trabajando en el proyecto, Betty High se está terminando ya la obra, ya los ciudadanos y comerciantes pueden empezar a ver pues que es otro tipo de proyecto, pues con otro tipo de materiales, etcétera. Y bueno, pues aquí cuando entramos nos encontramos unas calles completamente destrozadas, mal ejecutadas, con todas las instalaciones mal ejecutadas. Se hizo un peritaje externo que demostró pues que había que volverlo a levantar todo. Nos encontramos con 5 procesos judiciales y claro, yo con 5 procesos judiciales en marcha, que quienes causaron esta situación estén esperando a que pueda haber una sentencia que pueda ser un poco negativa para el ayuntamiento para intentar echar en cara o echar, pues me parece que no es de recibo y creo que lo mejor que deberían hacer es callarse. Yo es que creo que es un día para que se hubieran callado todos. El gobierno municipal, porque le acaban de... que no sé muy bien la sentencia, tampoco os voy a engañar, pero bueno, le acaban de quitar la razón en lo que decía, y el PSOE, pues porque tal y como dejó el asunto, ¿para qué salir, no? Entonces, si hoy no hubieran hablado ninguno de los dos al respecto, quizá hubiesen... Ha salido contestando al Partido Socialista, que había metido el dedo en la llaga. Ha salido antes de que hablara el Partido Socialista, sin saber qué iba a decir el Partido Socialista, y bueno, adivinando lo que iba a decir, que no era muy difícil de adivinar en cualquier caso, pero creo que no era, en fin, que si llegan a estar los dos callados, mejor, más guapo. ¿Algo que añadir? No, venga, pues vamos en los últimos minutos del programa a conocer también las reacciones de ese auto del juez Pedraz y de esa presencia de la UCO en la sede socialista también durante toda la jornada de hoy. Nos lo cuenta Rafa Navarro, cuando quieras. María, más de 12 horas, entre 12 y 15 horas, estuvieron los agentes de la UCO en la sede de Ferraz en esos requerimientos. Hoy resaca post-UCO, resaca tras esa nueva pieza judicial que afecta de lleno al Partido Socialista. El juez de la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, describe una presunta trama pagada por el partido para desestabilizar casos judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente. El juez en ese auto hablaba de que presumiblemente Santos Cerdán puso la estructura del partido a orden de esta presunta trama. Acordar que Leire Díez en su día dijo que apenas se había reunido 2 veces con Santos Cerdán. Bueno, pues ese auto habla de hasta 39 reuniones de la trama, 22 de ellas en Ferraz, y que en la mayoría de esas reuniones estuvieron Santos y Leire Díez. Hoy día de reacciones, el PSOE dice que el juez lo tendrá que demostrar. Desde Sumar, Yolanda Díaz se abandera con el basta ya, dice basta ya a este tipo de corrupción por parte de ambos partidos. Desde el Partido Popular alertan de la grave situación y meten presión a los socios, y el presidente del PNV, por ejemplo, vuelve a reiterar que la legislatura está acabada, como ya hiciera el pasado domingo. Todo en una jornada también marcada por los procesos judiciales. Empezó el juicio contra el hermano del presidente y han declarado en la Audiencia Nacional los enjuiciados por el caso Kitchen, entre ellos el exministro de Interior de Rajoy, que ha negado las acusaciones. La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. Por favor, ya está bien. Es una vergüenza todo lo que estamos viendo. Es extraordinariamente grave lo que estamos viendo. Es decir, es montar una estructura financiada, supuestamente,
financiada con facturas falsas para acosar a jueces, a policías, a guardias civiles y a periodistas. Supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas. Insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin. Bueno, pues así están las cosas a día de hoy, revuelto y cada día pues más problemas para el Partido Socialista. En general es que año 2026, estamos en la época de la transparencia, de la ética, donde se supone que el conocimiento, la formación y la cultura debería hacer que todo el mundo fuera mejor, pero es que al final estamos viendo prácticas mafiosas, prácticas caciquistas y prácticas que era cosa del pasado, y lo estamos viendo en partidos que incluso te daban lecciones y que hasta ayer mismo te decían que esto no había que hacerlo. Y algo que a mí no, lo siento, pero es que hay dos cosas que no puede ser. Por un lado, se ha acabado la legislatura, pero seguimos sosteniéndola. Si se ha acabado y que decidan los ciudadanos. En segundo lugar, mientras estamos concentrados y centrados en todas estas actividades presuntamente mafiosas, que a ver lo que luego se puede llegar a demostrar, mientras tanto sigue habiendo concursos de acreedores de empresas, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo problema de la vivienda y sigue habiendo un montón de problemas que digo yo que esta gente es quien tiene que resolverlos, ¿no? Entonces, España no va bien, yo lo digo siempre, lo llevo diciendo últimamente, España no va tan bien como se dice y últimamente no hay más que ver la prensa, estamos centrados en un montón de casos de corrupción que afectan a mucha gente, a muchos niveles, no solo a nivel político, a nivel técnico, a todos los niveles, y mientras tanto los españoles, muchos no están llegando a final de mes, aun teniendo trabajo a jornada completa. Sí, yo comparto gran parte de la reflexión de Marco Online. Para mí es muy triste, y más como votante socialista y persona de izquierdas. A mí me parece muy triste. La política es mucho más que este espectáculo, es trabajar por la ciudadanía, por los derechos. Hay muchísimas cosas por hacer en favor del conjunto de la ciudadanía y más en favor de la gente más vulnerable. Y estoy seguro que hay grandes cosas que se están haciendo desde el gobierno en favor de esto, pero esta situación pues tapa, ¿no?, las cosas que se hacen y las que se podrían hacer, porque no nos permiten. Creo que el conjunto de partidos tiene que actuar con responsabilidad. La derecha, si tiene capacidad de convocar una moción de censura, pues a lo mejor lo debe de hacer. Y el resto de formaciones políticas, incluida el Partido Socialista, tendrá que tomar medidas. Yo no creo que esto se pueda decir, venga, vamos a aguantar, que llega ya en verano y la gente se va a ir a la piscina. No, hay que hacer cosas, porque esto no es cuestión de estirar la legislatura porque sí. Venga, Briñas, pues acabamos ya con tu análisis. Es que es muy difícil y además lo que todavía nos queda por vivir o por ver, seguro, en los próximos días y semanas. Fíjate, es que no sé qué es más grave, o sea, o qué prefiero, si todo lo que está saliendo, si damos por supuesto que buena parte de eso se va a terminar demostrando que es verdad, o claro, el gobierno ya ha denunciado una conspiración para derribarlo con métodos no democráticos, que si eso fuera cierto, sería prácticamente peor, ¿no? Estado, ¿no? Podría ser una definición de golpe de Estado. Con lo cual, vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente, a mí sobre todo esto me produce mucha tristeza. Mucha tristeza porque si ya la clase política llevaba mucho tiempo, en fin, generando una desconfianza entre la población, esto va a más. Y la política es que es un mal necesario. Esto un día más, veremos a ver qué es lo que pasa mañana, pendientes también de esa declaración de Zapatero que se ha pospuesto para mediados del mes de junio, un mes de junio que bueno, que está a la vuelta de la esquina, pero que veremos cómo se desarrolla y cómo se desvelan todos los acontecimientos. Gracias a los tres por estar con nosotros, como siempre un placer, y a todos ustedes les deseamos buenas noches y buen fin de semana, mucho calor, mañana va a hacer un calor horroroso más que hoy, el fin de semana parece que bajan un poquito las temperaturas, pero bueno, resguárdense de esas temperaturas tan fuertes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes, adiós, buenas noches.